¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Un gusto saludarlos y estar nuevamente con ustedes en esta sesión del curso de preparación para los concursos del PROFE y de la Junta de Justicia. Y el día de hoy vamos a analizar de manera muy breve, pero haciendo obviamente la precisión jurisprudencial y la precisión dentro de lo que establece el Código Procesal Constitucional, lo relativo a cuatro procesos: el proceso de inconstitucionalidad, el proceso competencial, el proceso habeas data y el proceso de cumplimiento. Dos procesos orgánicos y dos procesos de libertad que tenemos el día de hoy que desarrollar. Recordarles las reglas de convivencia para la actividad. Nos referimos al hecho de guardar el silencio correspondiente, desactivar los micros, y cualquier pregunta, intervención, consulta, aclaración, sugerencia o comentario se permite ya sea vía el correo, el chat interno o en todo caso de manera hablada. Bien, voy a compartir el material que tenemos para ustedes el día de hoy, que es una balota bastante completa, tomando en cuenta la complejidad de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy y que tiene que ver con habeas data y proceso, en principio el habeas data como un proceso constitucional dentro de, obviamente, lo que establece el Código Procesal, haciendo mención a la jurisprudencia, digamos, última o más importante. Ya creo que en algún momento habíamos conversado acerca, y él les había enviado el dato y el material inclusive sobre las últimas sentencias que han salido últimamente y que les pueden servir, digamos, como un insumo importante en este proceso de preparación. Perfecto. Entremos entonces a analizar el tema del cumplimiento, del proceso de cumplimiento constitucional. El proceso de cumplimiento, como ustedes saben, es este proceso destinado a garantizar el cumplimiento de dos contenidos, ¿no? Los actos administrativos y además también las normas legales en general. Es un proceso que fue incorporado en la Carta del 93 como un proceso de libertad, en el cual en principio estuvo seriamente cuestionado por el hecho de que este no debería ser considerado como un proceso constitucional, sino como un proceso constitucionalizado. Su incorporación no estuvo exenta de discusión, de polémica y principalmente de cuestionamiento, porque se planteaba de que este era más bien un proceso contencioso de condena y que no debería ser considerado como un proceso constitucional, porque el hecho de cuestionar que la norma legal o el acto administrativo no tenía, digamos, en puridad nada de constitucional, sino más bien de administrativo, porque se obligaba al Estado al cumplimiento cabal, al cumplimiento obligatorio de aquello que la ley establecía o que el acto administrativo fijaba, ciertamente. Acá tenemos algunos criterios orientadores, algunas sentencias, yo diría, básicas para conocer este proceso, como es el precedente 168-2005 PCTC, que es el precedente vinculante que establece las condiciones y los requisitos para evaluar con respecto a la condicionalidad de los actos administrativos. Es decir, no basta, no es suficiente que la obligación esté pendiente de cumplimiento. Lo que se exige es que haya una suerte de actividad administrativa por parte del interesado para establecer que esa obligación sea debidamente acreditada, ¿no? Y eso es lo que se conoce como el mandamos. Y acá tenemos algunos criterios, ¿no? Estamos frente a una actividad básicamente interpretativa, y el código así lo ha planteado e incorporado algunos criterios interpretativos que debe tomar en cuenta el juez al momento de determinar la condicionalidad del acto. Criterios desarrollados por jurisprudencia que han sido incorporados de manera favorable, considero, en el código, ¿no? Igualmente, el hecho de que el Código Procesal ya ha establecido, digamos, el actual y el anterior, la 28237,
de manera muy precisa, no solamente las causales de improcedencia generales aplicables a este proceso, sino también algunas pautas en el ámbito procesal. En el ámbito jurisprudencial debe quedar claro, y así lo hicimos referencia, que la sentencia 168-2005 ACTC ya había establecido, ciertamente, complementando lo que establecía el artículo 200 de la Constitución, cuál era la finalidad del proceso de cumplimiento. Un proceso orientado a materializar obligaciones derivadas de una ley o un acto administrativo, respecto a los cuales existe renuencia. Es decir, incorpora ahí el concepto de la renuencia del incumplimiento, que ya posteriormente fue desarrollado, digamos, por otros casos en la jurisprudencia constitucional. Pero debe quedar claro que obviamente ya reconocen esa sentencia que estamos frente a un proceso constitucional. Número uno. Y el otro criterio, no menos importante, es este de acá, que se refiere a que no es un proceso en el cual busquemos impugnar actos por acción o omisión. No es un proceso de naturaleza impugnativa en lo que se busca nulidad, ineficacia o invalidez, sino que es su finalidad el convertir el convertir judicialmente esta petición o pretensión del demandante de aquello que está claramente establecido en una norma legal, un acto administrativo, ya sea por distintos tipos de omisión formal o omisión material, en la cual exista claramente un mandato para que la autoridad o funcionario renuente a ese acatamiento tenga que hacerlo. Entonces, dos sentencias, una la 168 y la otra la 998 del 96, que habla acerca de este concepto un poco para delinear lo que significa el proceso de cumplimiento el día de hoy y cuál es ciertamente digamos, su finalidad. No es impugnación, no es nulidad, sino el acatamiento de la norma administrativa, el contenido legal. Pero también, digamos, indirectamente, este proceso tiene por finalidad el hecho de preservar la eficacia de las normas con rango, valor y fuerza de ley. Es decir, las normas que conforme lo ha establecido nuestro Tribunal Constitucional, estas normas con rango de ley en el Perú. Y esto nos deriva directamente a una sentencia interesante, la 0047-2004 AITC, que es la que establecía cuáles son en el Perú las normas con rango de ley, sobre las cuales entonces va a tenerse que aplicar este proceso de cumplimiento. Ya se dijo en su momento que era, número 1, tratados, número 2, Cuenta General de la República, 3, presupuesto, la ley de presupuesto, 4, leyes orgánicas, leyes ordinarias, siguiente, ordenanzas municipales, ordenanzas regionales, siguiente, leyes de desarrollo constitucional, siguiente, decretos legislativos, decretos de urgencia, siguiente, reglamento del Congreso, resoluciones legislativas y las leyes de reforma constitucional. Y ahí se acaba el abanico de las normas con rango de ley en el Perú, que han sido señaladas, repito, en la sentencia 0047-2004 ITC Clebrena-Quispe. Perfecto. Y adicionando a ello, los actos administrativos emanados de la administración pública. ¿Y qué es un acto administrativo? Conforme a lo establecido en la 27444, es esa manifestación de la voluntad de un sujeto reglado a derecho, es decir, sometido a la ley, que tiene por finalidad modificar, regular, extinguir o eliminar algún elemento de trascendencia o de relevancia administrativa. Es la expresión de la voluntad, ¿no? Y eso es un tema que está contenido, repito, en la 27444. Bien, cabe resaltar que además también, conforme lo establece otra jurisprudencia, es un proceso en el cual se trata de una vía excepcional y eminentemente breve, una vía sumaria en la cual está sometido pues una serie de principios, como por ejemplo están los principios que tienen que ver con celeridad, con favorecimiento al proceso,
los principios pro homine, pro actione. Es decir, estamos frente a procesos optimizados, en virtud de los cuales se establece, digamos, esta directriz de lo que significa el día de hoy el proceso de cumplimiento constitucional. Perfecto. Esta parte de acá la voy a ver más adelante. Sin embargo, quiero añadir otro tema más. Lo que combate el cumplimiento es básicamente la inacción. La inacción de los funcionarios públicos o la autoridad pública, ¿de acuerdo? En el cual se puedan ciertamente identificar o evidenciar y denunciar conductas omisivas que no se han cumplido. Lo que se busca denunciar son estas conductas inertes, ¿no? La inobservancia de los deberes de la ley que vincula a un funcionario público. Entonces, lo que se busca es que este cumplimiento esté básicamente orientado a determinar el mandato. Señor, cumpla usted lo debido. Cumpla usted aquello que está contenido en la norma con rango de ley o con lo que está contenido en el acto administrativo. Entonces encontramos ciertamente un mandato de la administración pública para que la norma no sea una letra muerta, sino un mandato vinculante y obligatorio. Es decir, este principio de vinculación positiva de la administración pública debe entonces obligar, más allá de lo que la ley expresa, más allá del mandato que debe tener la administración pública o el Estado, quien está vinculado a esta sujeción de lo que debe hacer, está esta reiteración, este proceso de cumplimiento, y ahí encontramos el fundamento de este proceso, que no es otro que el hecho de que, a pesar que la ley establece un mandato, deba ser cumplido, pero deba ser cumplido en su totalidad, deba ser cumplido no de manera aparente, deba ser cumplido en el tiempo debido, ¿no? Y que frente a esa inobservancia, inacción, morosidad, o en todo caso, falta de respuesta, digamos, judicialmente, el interesado pueda plantear un proceso rápido, eficaz y principalmente célere. Ahora bien, lo que se busca no es el cumplimiento en puridad absoluto. Lo que se busca es que este cumplimiento de la norma tiene que ser un mandato ciertamente eficaz, completo, oportuno, y principalmente no debe existir este cumplimiento aparente de la norma. Es decir, si la entidad pública sometida a este proceso cumple lo dispuesto en la norma de manera, digamos, parcial, incompleta, fuera de tiempo, de manera aparente, entonces el cumplimiento, digamos, el mandato que se establece no sería el correcto. El cumplimiento debe ser total, no debe ser aparente, ¿de acuerdo? Debe ser eficaz y debe garantizar, digamos, de manera completa lo que la ley establece. Entonces acá se dice, ¿no? Claro, la existencia de un acto de cumplimiento aparente, parcial, incompleto, imperfecto, en el proceso constitucional que estamos analizando, digamos, en esta parte de la actividad. Bien, acá tenemos un tema importante, porque si algo caracteriza al proceso de cumplimiento como tal, es básicamente la existencia del mandamus, el mandato. El mandamus no es la inobservancia o la inacción de la administración pública o del funcionario. No es necesariamente eso. El mandamus resulta siendo la acreditación clara, precisa, debidamente probada de que aquello que debe hacer la administración pública o el funcionario con respecto a la ley o el acto administrativo no se ha hecho. Este mandamus entonces no puede ser obviamente ni aparente, digamos, o parcial. Tiene que ser, digamos, en el tiempo debido. Y eso se conoce ahora pues como el mandamus, ¿no? Entonces, ese es un tema interesante porque el mandamus es lo que caracteriza el día de hoy el proceso de cumplimiento. La inobservancia debidamente acreditada. Bien, más adelante, perfecto, vamos a ver. Ahora, el otro aspecto que involucra también al tema del cumplimiento es, conforme lo ha establecido el código anterior, el código actual, me refiero a la 28237,
es el tema de la reglamentación. Del artículo de la Constitución y del artículo del Código se desprende que el cumplimiento también puede, digamos, interponerse frente a una falta de reglamentación, una omisión en la reglamentación. Perfecto. Sin embargo, el código no establece ningún plazo, ¿no? O sea, no dice que cuando la entidad pública o el Estado deba reglamentar, ¿no? Se somete a un plazo en específico. No existe un plazo. De tal forma que, ojo con esto, ya se ha establecido de manera jurisprudencial que el tema del plazo se tiene que determinar en el caso en concreto y no es un plazo determinado por el código. Acá tenemos un criterio interesante, ¿no? Vean ustedes, ¿qué dice este expediente 9632-2006? Establece lo siguiente. Como se aprecia, la norma no establece un plazo alguno para que los gobiernos locales cumplan con emitir tal reglamentación. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que al momento de ponerse la demanda, ¿de acuerdo? Ya se contaba con más de 2 años de vigencia, por tanto la norma debería ser ya objeto de reglamentación. Claro, repito nuevamente, el plazo no es un tema que se ha precisado en el código, pero se somete a un concepto, digamos, de razonable, lo que debe ser correcto. Razonable es un concepto que debe evaluarse, nuevamente repito, en el caso en concreto y no en abstracto. Si han pasado 2 años de que la norma se expide y esta no ha sido debidamente reglamentada, obviamente, entonces estamos frente a la afectación de un plazo razonable. Por lo tanto, estamos en el supuesto de que la norma debió reglamentarse, claro, en atención al plazo. ¿Cuánto tiempo pasó en este caso? Más de 2 años. Un tema, digamos, que está sujeto a discusión, pero que también involucra uno de los supuestos en el planteamiento del proceso de cumplimiento constitucional. Bien, el otro tema interesante acá es los sujetos, o digamos, los sujetos legitimados, los supuestos de legitimación que se presentan en este caso en concreto. Y aquí entonces debemos precisar que hay 2 tipos de supuestos de legitimación. Porque, estimados amigos, no es lo mismo, digamos, demandar vía cumplimiento una norma de carácter administrativo, ¿no? Número 1, o una norma de carácter, el cumplimiento de la norma legal. No es lo mismo el planteamiento de manera individual o de manera colectiva. De tal forma que en estos 2 casos habría que distinguir, obviamente, los supuestos de legitimación. Y estos supuestos de legitimación tienen que ver con criterios que se han establecido ya en jurisprudencia constitucional. Al respecto diría entonces que, por ejemplo, en el caso de cuando se demanda frente a normas de carácter general o intereses difusos, hay un claro tipo de legitimación, es decir, de estas capacidades o condiciones para demandar. Es decir, me refiero, ¿quiénes están facultados para demandar, para interponer esta demanda? Los supuestos de legitimación. En este caso hay que distinguir entonces la legitimación de actos administrativos, ¿no? O de contenidos legales. En ambos casos, también hay que distinguir, digamos, la petición de carácter individual o la petición de carácter, digamos, grupal o colectivo. Acá tenemos un caso, por ejemplo, la legitimación para demandar o la legitimación popular, llamada también legitimatio actio populis, es decir, frente a normas de carácter general. Entonces aquí tenemos un caso interesante que tiene que ver con lo que se planteó en su momento, con estos métodos anticonceptivos, estos AOE. Claro, aquí no es una individualidad la que plantea, aquí es en general un colectivo, o en todo caso, digamos, la demanda se plantea contra una resolución ministerial que tiene efectos de manera, digamos, colectiva frente a lo que establece esta norma. Y vean ustedes qué dice, tratándose en el presente caso, ¿no? Del cumplimiento de normas legales de carácter general, conforme lo establece el código, entonces los recurrentes tienen plena legitimidad por tratarse de intereses difusos. Importante, porque este proceso, digamos, también protege los llamados intereses difusos, es decir, aquellos intereses que están
vinculados a temas monumentales, ambientales, históricos. Es decir, es una colectividad. No es una persona o una mujer quien plantea que se reconozca el derecho. Es, digamos, una pretensión colectiva con respecto a esta resolución ministerial, precisando. Esa es una forma de la cual ya se ha establecido esta legitimatio actio populis en materia de los procesos de cumplimiento. Perfecto. Y tenemos además también esta ya acreditación de carácter personal que vendría a ser la legitimatio et causa. En este caso, el acto administrativo que se cuestiona, ¿de acuerdo? Debería consignar el sujeto o el grupo de sujetos perfectamente identificables. Digo esto en torno a una distinción. No es lo mismo cuestionar vía un proceso de cumplimiento a un acto administrativo de manera individual o una norma de carácter general. Por ejemplo, una ordenanza municipal o una norma con rango de ley. En este caso, lo que se busca es esto, diferenciar la legitimatio, el primer tema, la legitimatio actio populis, normas de carácter general, de las normas de carácter particular. Es decir, que atañen directamente al individuo de manera general. Entonces es distinto, ¿no? Y de ahí entonces parte de la otra figura. Es distinto, digamos, exigir el cumplimiento de un acto administrativo en la norma de carácter general, ¿no? Porque cuando tú, digamos, en el acto administrativo tú podrías también peticionar que que el acto administrativo involucra a más de uno, ¿no? O sea, por ejemplo, solicito el cumplimiento de una resolución, de una resolución de alcaldía, por ejemplo, que reconoce el derecho a 20 personas, ¿no? Entonces hay un tema ahí, digamos, de un proceso colectivo. Sin embargo, tú también podrías pedir en ese orden de ideas, señor, quiero que esta norma en específico se cumpla porque me afecta directamente, de manera individual. Entonces, no es lo mismo plantear una norma de carácter, un acto administrativo con una norma de carácter general. Entonces, ahí tenemos una diferenciación ya básicamente que el código lo establecido. En el primer caso, el mandamo suele encontrarse en los actos administrativos asociado a una persona, a un grupo de personas, para reclamar un supuesto de inobservancia. Y en el caso de las normas legales, tiene que ver el mandato tiene un criterio de alcance general, de acuerdo a un criterio de alcance general, en virtud del cual se establece entonces ciertamente una exigencia. Debe gozar de la legitimidad, ¿de acuerdo? Y la legitimidad se establece a partir de que estás planteando el cumplimiento de la norma conforme a lo que ha establecido el tribunal en la sentencia 168-2005 PCTC, precedente vinculante. Perfecto. Una de las importantes discusiones al respecto que se han dado en términos de lo que establece este cumplimiento, sea considerado como un proceso constitucionalizado o un proceso constitucional, no es un tema trivial. Es un tema, considero, de la mayor importancia, porque los procesos constitucionales tienen digamos, esa condición. ¿A qué se refiere? Defender y garantizar derechos fundamentales, ¿no? Perfecto. Entonces, la discusión nace en principio porque se decía, perfecto, el cumplimiento es básicamente un contencioso de condena y el cumplimiento no de la norma o el acto administrativo no tiene en absoluto nada de constitucional. Entonces, había en principio una primera posición que es la establecida, el cumplimiento como un proceso constitucionalizado, ¿no? Que es parte de esta sentencia de la 191-2003 ACTC. Y aquí quiero avanzar un poquito porque acá tenemos algunos gráficos para compartir con ustedes. Aquí está el tema de el cumplimiento como un proceso constitucional o un proceso constitucionalizado. Un segundito, aquí está. Acá tenemos las dos posiciones ya claramente contenidas. El 191, la sentencia 191-2003, que hablaba acerca de que el proceso es un proceso constitucionalizado, es decir, no protege un derecho fundamental per se, por sí mismo. Y la otra posición es el 168-2005, que es el precedente vinculante en materia constitucional. Acá tenemos los dos criterios. Acá está. Vean ustedes, comparto con ustedes este criterio. 191, ¿qué dijo el tribunal? No tiene por objeto el proceso de cumplimiento la protección de un derecho o principio constitucional, sino de derechos legales
y de orden administrativo mediante el control de la inacción administrativa. Ojo con eso, primer criterio. Este primer criterio, digamos que primó un buen tiempo en la jurisprudencia constitucional, digamos, se ve superado y el día de hoy ya asumido que se esté acá, en la sentencia 168/2005, que además asume la condición de precedente vinculante. ¿Y qué dice en esta sentencia? La sentencia Máximo Villanueva Valverde, que dice: el cumplimiento tiene por finalidad proteger el derecho fundamental de defender la eficacia de las normas legales y los actos administrativos. Esta es digamos, la posición actual en el caso en concreto. Entonces, hay que tener en cuenta de que el día de hoy el proceso de cumplimiento es básicamente, ¿qué cosa? Un proceso constitucional y no un proceso constitucionalizado. Perfecto. Entonces, regresemos al tema porque me pareció un tema interesante de aclarar en relación al tema del cumplimiento. Perfecto. Vamos a ver el otro tema que también, por el tema del tiempo, voy a tener que obviar algunos temas que había pensado desarrollar, pero en fin. El tema de la exigibilidad de la vía previa me parece un tema interesante porque es un requisito obviamente legal en materia del proceso constitucional. La vía previa significa el agotamiento, ¿no? Los cursos internos, el tránsito en la vía administrativa que le permita a que le permita a la instancia administrativa ciertamente reexaminar una decisión. Pero en estos casos, en los cuales estamos frente a este proceso de cumplimiento, ya no se requiere, pues, agotar esa vía previa. La vía previa está determinada por lo que se establece en el código, digamos, de manera histórica y permanente, lo que se conoce el día de hoy como el documento de fecha cierta. Es decir, este pedido, este requerimiento que se hace a la autoridad, a la persona, al funcionario público, para que acate un contenido normativo o un contenido legal. De tal forma que solamente con ese documento de fecha cierta podríamos acreditar el cumplimiento de la vía previa. No se requiere más. En todo caso, los recursos administrativos establecidos en el 7444, digamos, se ven evidentemente obviados, se ven descartados en este proceso constitucional. Bien. El otro concepto interesante son las causales de improcedencia, y acá hay una en específico que dice, claro, el cumplimiento resultará siendo improcedente cuando lo pedido pudiera ser protegido por el amparo. E históricamente, el amparo y el cumplimiento han sido entendidos como vías en conflicto o vías paralelas, porque lo mismo que puedes pedir en cumplimiento, lo podrías pedir frente al amparo, y obteniendo, obviamente, el mismo resultado. En un caso, una decisión fundada sería la inaplicación de la norma y en el otro caso sería el cumplimiento de la norma. Pero ciertamente son normas en conflicto o vías paralelas. Pero cuando el pedido pudiese resolverse vía un proceso de amparo constitucional, obviamente el proceso de cumplimiento estaría ciertamente declarado o en la esfera de las llamadas improcedencias. Perfecto. Ahora, otro caso más interesante. Acá tenemos un caso interesante, una excepción a esto, que tiene que ver con el proceso de cumplimiento, pero planteado contra particulares. Ese es un imposible jurídico. Ya el código lo ha reiterado, en la jurisprudencia también lo ha planteado como tal y ha dicho, este proceso no sirve para demandar conductas entre particulares, sino conductas de una autoridad o un funcionario público. Y acá la cosa es clara. Acá, por ejemplo, la demanda se plantea contra una entidad financiera, ¿no? En fin, las razones, digamos, no tienen mayor relevancia en el caso en concreto. Una entidad privada particular. Ya se ha dicho que el proceso de cumplimiento no tiene, pues, en este caso, digamos, en el Perú, en otros escenarios probablemente se dé, pero no se puede plantear contra particulares, ni mucho menos contra privados. Ni particulares ni privados, son entes básicamente estatales. Dice, en el presente caso, la demanda no ha sido dirigida contra una entidad financiera y bancaria de carácter privado. Por lo tanto, manifiestamente improcedente. Bien. Quiero entrar entonces ahora a lo que se establece, digamos, básicamente como algunos principios que sustentan el proceso constitucional de cumplimiento desde el punto de vista de principios, porque a partir de esa discusión que si era o no un proceso constitucional, yo creo que hay que, digamos, justificar las razones por las cuales ahora es un proceso comprendido en el código. Y varios son los principios que se establecen al respecto.
Uno de ellos es el principio de vinculación. La ley exige la certeza, que la certeza de validez de toda acción administrativa dependa en la medida en que pueda referirse a un principio jurídico, ¿de acuerdo? Partiendo de eso que pueda derivarse de una cobertura o un desarrollo necesario. Es decir, los actos administrativos vinculan a los poderes públicos, vinculan al Estado con respecto a los particulares, con respecto a los administrados, de tal forma que ese es un principio importante que fundamenta por qué el cumplimiento debería ser considerado el día de hoy como un proceso constitucional. El otro es el principio de competencia. Las actuaciones de los funcionarios públicos, autoridades públicas, deben desarrollarse en virtud del principio de competencia, algo parecido al principio de legalidad, ¿no? Contenido en el artículo 2 de la 7444. Es decir, la actuación pública debe someterse al principio de la competencia. ¿Y cuál es? Emitir actos y cumplirlos, básicamente. El otro principio es el principio de la regularidad del sistema jurídico en general. Si una norma se emite, obviamente que el íter, la vocación o el telos de la misma es que se cumpla. Si un acto administrativo se emite, debe haber por lo menos un elemento de previsibilidad, que la norma se cumpla, que el acto administrativo se cumpla. Entonces, eso permite que el sistema sea regular, sea previsible, que garantice esa, digamos, normalidad en la regularidad del sistema jurídico en general. Entonces, si ingresamos un documento, por ejemplo, iniciamos un trámite administrativo, ¿qué sería lo correcto? Que se termine, ¿no? Que culmine y que termine. Si se mete una norma con rango ley, ¿cuál es la finalidad? Que esa norma se cumpla. Entonces, estamos frente a un elemento de previsibilidad y eso tiene que ver con el elemento de esto de la regularidad del sistema jurídico, que es básicamente eso, garantizar la normalidad, que la norma se cumpla, en su totalidad, que la norma se cumpla, digamos, en términos de un sistema que te permita, aparte, prever las consecuencias. Si tú planteas un recurso administrativo, tienes la certeza de que ese recurso administrativo tendrá que resolverse el día 30, no más allá. Y si no, tienes la otra opción, el día 31, tienes entonces la posibilidad de plantear el otro recurso. Entonces, debe haber ese elemento de previsibilidad que se conoce como la seguridad jurídica. Es otro elemento que tiene que ver, digamos, con respecto al tema del proceso de cumplimiento constitucional. Un poco para determinar lo que se conoce como esta inactividad material. Y acá tenemos dos ejemplos interesantes para que quede claro, digamos, cuándo sería viable el planteamiento de incumplimiento. Acá tenemos uno, vean ustedes. Por ejemplo, estamos extrayendo criterios de jurisprudencia. Acá tenemos uno, por ejemplo, inactividad formal. Esta ley, la 28525, de promoción de los servicios de transporte aéreo, establece, dice, ¿no? Mediante decreto supremo referendado por el ministro, en un plazo de 45 días se dictarán las normas reglamentarias para la aplicación de la presente ley. Quiere decir, estamos frente a un supuesto de un cumplimiento por omisión reglamentaria. Si pasan los 45 días, o digamos estamos frente a 90 días, digamos estamos frente a 180 días, o digamos medio año, entonces la norma establece un plazo para que la misma se reglamente. Si esta norma no se reglamenta, entonces estamos frente a una omisión reglamentaria. ¿Cuánto tiempo será el razonable? Pero en puridad son 45 días. Perfecto. Acá tenemos un plazo, un ejemplo de inactividad formal. Acá tenemos otro, pero ya de la llamada inactividad material. Esta sentencia, por ejemplo, dice, el TC en la sentencia 991-2003 ha señalado que dice, ha señalado deriva del cumplimiento de actos de mandatos nacidos de la ley de actos administrativos, donde no media la petición del particular, sino donde se encuentra un deber de ejercicio de atribuciones relacionadas con sus competencias naturales. Acá tenemos entonces, digamos, otro tipo digamos, de mandatos o demandados. Quiero entrar ya en digamos, terminando el tema del cumplimiento, a lo que tiene que ver con el ámbito procesal. Y acá encontramos una serie de criterios interesantes, rescatando lo más importante, obviamente, lo más relevante en este proceso.
digamos, de lo que podemos desarrollar en esta materia. Y quiero en específico referirme a algunos artículos en específico. Y acá tenemos este artículo 12 del Código que habla acerca de la incorporación del principio de la oralidad, ¿no? De la oralidad y aparte de la celeridad que se le ha dado a este proceso. Y acá tenemos el artículo 12 aplicable a los otros procesos, amparo, habeas data y cumplimiento, a los dos de manera general, los tres de manera general. ¿Y qué dice, no? Obviamente, interpuesta la demanda, el juez señala fecha y hora de la audiencia y señala una audiencia única. Ojo con esto. Se cita al demandado para que conteste la demanda dentro de un plazo de 10 días hábiles, o sea, un plazo perentorio, y el juez pone en conocimiento del escrito del demandante de la contestación de la demanda y de la audiencia única. Perfecto, es importante porque ya fija plazos mucho más céleres, mucho más breves. Pero veamos lo siguiente. Dice, en una audiencia única, y acá quiero referirme a estos principios de oralidad que se han incorporado en el código. Dice, claro, en una audiencia única promovida por el juez, si el juez se ha formado convicción, el juez ya tiene una decisión al respecto, el juez en ese momento podrá emitir la sentencia correspondiente. ¿De acuerdo? Si no, lo hace en un plazo indefectible de 10 días hábiles. O sea, el juez en esta audiencia única puede emitir la sentencia, como puede entonces en el plazo de 10 días efectivamente emitir la misma, pero ya le da la posibilidad que si hay convicción, que si hay certeza, hay convencimiento en el cumplimiento de los requisitos, el juez ya puede definitivamente culminar la instancia y resolver el caso, digamos, el caso en ese momento, incorporando entonces básicamente, el tema de ya terminar con la instancia y resolver el caso en concreto. Un tema interesante. Ya se ha incorporado en estos procesos el tema de la oralidad. Otro tema más que tiene que ver con esto. Tengo 4 temas más. A ver, perfecto. Dice, básicamente es ¿no? El artículo 65, que establece una excepción más allá de lo que plantea el artículo 200 y el código dice, perfecto, ¿cuáles son las finalidades de un cumplimiento? Cumplimiento actual legal administrativo, y se pronuncie sobre cuando las normas legales le ordenen emitir resolución administrativa o un reglamento. Perfecto. Pero además se establece una excepción. Claro, no es objeto del cumplimiento cuando tenga que ver con actos administrativos que contenga, por ejemplo, pago de devengados ni obligaciones que deben determinarse al interior de un proceso judicial. ¿Por qué? Porque esto requiere una actividad probatoria. Actividad probatoria que los procesos constitucionales no tienen per se. O sea, no significa que no hay prueba. Hay prueba. Lo que significa es que la estación probatoria como tal no se reconoce. ¿Qué se exige? ¿Qué se requiere? Prueba plena. ¿A qué me refiero? Nuevamente, la cuestión probatoria en estos procesos tiene que entenderse, pero en ausencia de una estación. Es decir, tráiganse, admítanse, califíquense, trasládense y táchense, ¿no? Los medios probatorios deben ser valorados, no deben ser presentados, deben ser, digamos, analizados. En los procesos constitucionales en general, no hay una cuestión probatoria. Sin embargo, eso no obsta o no excluye de que las partes tengan que acreditar sus alegaciones vía una prueba. ¿Vía qué cosa? Una cuestión probatoria. Pero no hay una cuestión probatoria. En este caso, dice, claro, el tema de vengados y cosa requiere una cuestión probatoria, ¿no? Que por lo menos presentes un documento, una resolución, una certificación en general. Ahí tenemos ese tema en específico. Bien. En relación a las reglas aplicables a la demanda, y aquí quiero incidir porque ese es un tema interesante que tiene que ver con las modificaciones o los nuevos aportes del código en materia del código actual. El código actual, como ustedes saben, ha derogado la 28237, el código que entró en vigencia en 2004. Este código ya ha incorporado algunas reglas que pretendía responder, entre otras cosas, por ejemplo, cuando estamos frente a un acto incondicional, cuando estamos frente a un acto claro y preciso, sobre la base de los aportes
de los distintos precedentes vinculantes, en especial el 168-2005 PCTC. Perfecto. De tal forma que el código ha incorporado un conjunto de reglas. Veamos este artículo 66. Reglas aplicables para resolver la demanda. Dice, cuando el mandato sea genérico, el mandamos sea genérico, poco claro, ¿no? Es decir, impreciso, no se puede advertir de él un carácter más que evidente, que no esté sometido a una interpretación dispar, el juez, previa interpretación de la norma legal, dice el auto administrativo, entra a resolver el fondo del asunto. Claro, pero tiene algunos criterios. Y digo esto cuando el mandato sea genérico, poco claro. Por ejemplo, el mandato, señor, estoy pidiendo que sea efectivo, por ejemplo, el pago el pago dinerario de, por ejemplo, 50.000 soles, ¿no? Por una CTS, por ejemplo. Perfecto, ahí la cosa es clarísima. Pero, por ejemplo, pido, señor, quiero que se haga efectivo el pago de la CTS, que se haga también efectivo el pago, por ejemplo, de una deuda que me tiene una entidad de hace 30 años. Entonces, ahí el pago no es claro, no es preciso. O, por ejemplo, quiero que, por ejemplo, que se haga efectivo este reconocimiento económico, ¿no? Pero la resolución en sí o el acto administrativo dice, bueno, previo dictamen de la asesoría legal. No está claro, ¿no? Entonces, cuando hay esos temas de poca claridad, de poca certeza, o digamos de imprecisión de la norma, obviamente el mandato es genérico, poco claro. Entonces, hay que aclarar. Y para eso el código ciertamente ha planteado algunas pautas que debe tomar en cuenta el juez. Número uno, el juez debe aplicar, en este caso, la norma legal y utiliza los distintos métodos de interpretación jurídica. ¿Y cuáles son esos distintos métodos de interpretación jurídica? La interpretación tópica, la hermenéutica, la histórica, la institucional, la ratio legis, la legal y la constitucional. ¿De acuerdo? O sea, son varios, son muchos tipos de interpretación. Puede partir de cualquiera de ellos. El juez utiliza los métodos clásicos de la interpretación. Bueno, básicamente son temas de doctrina. Repito nuevamente, puedo usar la ratio legis, la tópica, la hermenéutica, la institucional, la histórica o la interpretación constitucional. ¿De acuerdo? Cierta liberalidad en el ámbito de asumir determinado marco interpretativo. La interpretación del acto firme debe respetar los principios generales del derecho y la jurisprudencia del tribunal. Acá tenemos varios principios. El principio de publicidad, el principio de equidad, el principio, por ejemplo, el que tiene que ver con principios constitucionales, por ejemplo, el principio de la proporcionalidad, el principio de la interdicción de la arbitrariedad, el principio de legalidad, entre otros. Entonces, ya el juez tiene una serie de criterios, de principios jurídicos para determinar, digamos, la procedencia de esto. No, digamos, un poco haciendo un poco de docencia. Ahora, eso es con respecto al tema en el que efectivamente el mandato sea genérico, poco claro, poco comprensible. Hay una interpretación dispar que se podría dar a lo que se pide. Y un requisito para que el cumplimiento proceda es que el mandato sea claro, preciso, no esté sometido a una interpretación dispar, que sea identificable y si es posible, y adicionalmente se trate de temas individuales, que pueda identificar al beneficiario. Perfecto, ese es uno. El otro criterio es este que está acá. Cuando se está frente a una situación compleja o una interpretación dispar. ¿De acuerdo? Esa es otra cosa distinta. Por ejemplo, hay un tema que tiene que resolverse, interpretación, una controversia compleja. Entonces vamos a decir, por ejemplo, perfecto, una interpretación, una interpretación compleja, por ejemplo, una interpretación dispar, por ejemplo, dice, bueno, señor, quiero el cumplimiento de esta resolución administrativa, ¿no? Que, por ejemplo, me reconoce, digamos, no sé, determinado rango en el sector público, ¿no? O sea, yo soy funcionario F1, F2, F3, perfecto. Pero hay un debate sobre eso. ¿Por qué? Porque se requiere cuestión probatoria. Entonces, ahí hay definitivamente un tema, digamos, complejo de interpretación dispar, ¿no? O, por ejemplo, estamos pidiendo un tema dinerario. El tema dinerario está, por ejemplo, está expresado ya no en soles, sino, por ejemplo, en intis, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer?
obviamente un proceso digamos, de cálculo, ¿no? En fin, o sea, cuando hay una discusión, el tema no está claro, no es preciso. Entonces, frente a ello, el código ya ha planteado, ¿no? Se ha dicho, hay que observar una serie de reglas. Una, el juez aplica una actividad interpretativa mínima para superar la controversia, ¿no? Obviamente aplicando los criterios estos, ¿no? Jurídicos de la especialidad, del tema cronológico, del tema jerárquico, obviamente, ¿no? Es decir, ya estamos frente a criterios jurisprudenciales incorporados en el texto. Una mínima actividad probatoria. La actividad probatoria es importante porque la única prueba que se admite en esos casos, ¿cuál es? La prueba plena. La prueba que no admite, que no requiere traslado. La prueba que no requiere sesión probatoria. Entonces, un elemento tiene que ver con esto, ¿no? Es que, ¿por qué no se aplica la prueba? Porque esto puede afectar directamente el tiempo del proceso. Por eso se dice, ¿no? Sin comprometer la finalidad urgente y perentoria del proceso. Lo que se busca son procesos céleres, rápidos, expeditivos. Y cuando para determinar determinar la obligatoriedad o inconstitucionalidad del mandato contenido en norma, resulta necesario entrar al fondo del asunto. Claro, en estos casos ya el juez directamente, si es que no, con esto que digo, creo que ser claro, si es que el juez si el demandante no ha cumplido o no ha pasado la valla de acreditar el mandamos y observado el plazo de 15 días, entonces la demanda no procede. Pero si es un tema de fondo, entonces el juez no podría ciertamente declarar la improcedencia. Tendría que entrar al fondo del asunto y resolver el caso en atención de este artículo anterior, este que está acá de la audiencia, el artículo 12. Por tanto, y es obligación. Si no hay, repito nuevamente, temas que tienen que ver con, número uno, que tienen que ver con el tema digamos, la falta de los requisitos esenciales, el mandamos y el tema del plazo, entonces hay temas discutibles. Todo eso se tendrá que desarrollar básicamente en la audiencia. ¿De acuerdo? Finalmente, el artículo 69, ¿de acuerdo? El documento de fecha cierta. Y aquí entonces quiero yo señalar lo siguiente, ¿no? El documento de fecha cierta, antes llamado, antes llamado conducta notarial, es un documento en el cual entonces tiene que pedirse, solicitarse, requerirse el cumplimiento del acto administrativo o la norma legal correspondiente. Digo esto porque en específico, este documento de fecha cierta debe estar dirigido a la autoridad competente, ¿no? El documento de fecha cierta, digamos, si es que se hierra o se equivoca o uno nomina o denomina mal el recurso, no importa. El hecho es que del mismo documento se pueda extraer o se pueda advertir lo que se pide. O sea, si es un documento, una carta, una solicitud, perfecto, debe estar claramente, digamos, dirigida a la entidad correspondiente, observando el plazo, ¿no? Y el plazo es importante, porque el plazo es 15 días a partir, 15 días, son 15 días a partir entonces a partir entonces de lo que se establece como el tiempo, ¿no? El tiempo estamos hablando de 15 días antes que la misma, digamos, quede consentida. Ese es básicamente el concepto que hemos desarrollado, digamos, es el concepto desarrollado en jurisprudencia, este que está acá. Es un documento el día de hoy de fecha cierta. Perfecto. Bien. Ya las causales de improcedencia están claramente establecidas. El código anterior también las señaló en su momento contra las soluciones del TC, del PJ y con las soluciones. La improcedencia, por ejemplo, con respecto a las soluciones judiciales, no es posible el planteamiento de un proceso de cumplimiento frente a soluciones judiciales. Eso es ya, digamos, un criterio de improcedencia reiterado. No se puede plantear eso. Y en general, estos supuestos que son reiterados en el caso de la jurisprudencia. Finalmente, señalar un tema importante que es un precedente importantísimo en materia de cumplimiento, que es el 168/2005 PCTC, la sentencia Máximo Villanueva Verde, que establecía en su momento, que está en su momento, y que sirvió de base
y presentó los criterios interpretativos para que efectivamente el proceso de cumplimiento constitucional, digamos, se reduzca o se reconduzca a una serie de reglas. En principio, el 168 establecía, número uno, para que proceda el cumplimiento constitucional tiene que haber, ¿qué cosa? Un mandato vigente. ¿Qué significa vigente? Actual, no sometido a ningún tipo de nulidad, actual vigente. Cierto y claro. Es decir, el artículo, si mal no recuerdo, cierto y claro, que tiene que ver con el artículo que vimos hace un rato, ¿no? El artículo 62, aquí está, este que está acá. Este que está acá, perdón, era este que está acá, 69, 66, y el otro es 67. Perfecto. Un mandato cierto y claro. Perfecto, aquí está. Segundo requisito. Tercero, no está sometido a una controversia en interpretación dispar. O sea, el hecho que no requiera discusión, debate, que el hecho sea claro, preciso, simple. Y finalmente ser incondicional. ¿Qué significa? Que su cumplimiento, ejecución, la materialización de lo que se pide, no esté, digamos, sometido a otro pedido, a una condición. Por ejemplo, explico. En el caso, por ejemplo, de una persona que está solicitando, señor, yo demando a la municipalidad, por ejemplo, de Miraflores, que me haga efectivo el pago en un reconocimiento dinerario por haber cumplido 25 años, ¿no? En la gestión. Entonces, el monto es 50.000 soles, ¿no? Un premio, perdón, ya, 25.000 soles para hacerlo más real, 25.000 soles, perfecto. Entonces, imagínense que la resolución diga, ¿no? O sea, este monto, este premio al trabajador, se hará efectivo previo informe de asesoría jurídica. O será efectivo previo informe de, por ejemplo, no sé, recursos humanos. O será previo informe y con capacidad del Ministerio de Economía y Finanzas que nos habilite. Ya es un tema de discusión. Ya es un tema que está sometido a una condición. O sea, ahí el cumplimiento no procede. ¿Por qué? Porque está sometido a la condición de recursos humanos, del área legal y principalmente de lo que la municipalidad reciba como dinero, digamos, del tesoro público. ¿De acuerdo? Entonces ya es un tema, digamos, que no es, digamos, claro, preciso, controvertido. Sin embargo, si la resolución, digamos, en ejemplo, señala y dice, bueno, se le pagará, ¿cuándo? El 25 de abril. Perfecto, ya está claro, preciso. Zanjado, arreglado, a favor de tal persona. Entonces ahí no hay mayor nivel de discusión, obviamente, ¿no? Y aparte, adicionalmente tiene otros requisitos, ¿no? El derecho sea incuestionable y permite individualizar al beneficiario, y otro más, diríamos, que se pueda calcular de manera aritmética sin ningún tipo de discusión, ¿no? La aritmética en este caso es clarísima. Se paga 25.000 y 25.000 tienen que abonarse a la cuenta del señor. Esa es una sentencia interesante. Es el precedente vinculante 168 2005 CTC, precedente vinculante en materia del proceso de cumplimiento constitucional. Bien, doctor Henry, hacemos el intermedio que le había solicitado, por favor, antes que se me quede sin batería mi equipo y tengamos que suspender de manera abrupta la sesión. ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? Si hay alguna pregunta, por favor, después del intermedio, con todo gusto, analizamos y damos respuesta a todas las interrogantes que hay. Doctor Henry, ¿está por ahí? Doctor, ¿está por ahí? Bueno, hacemos un intermedio unos... A ver, están haciendo uno que... Ah, perfecto. Listo, doctor. 3 minutos o no mucho, 5 minutos o no mucho. Perfecto. Listo. A ver, quería saber si hasta acá había alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto. ¿Alguna pregunta, doctor Henry, del público? Doctores, no hay ninguna pregunta, entonces podemos continuar. ¿Me escucha? ¿Me Ya, escucha? ya sea vía chat interno o en todo caso vía pregunta directa. Correcto. No hay pregunta, doctores. Doctor. Listo.
Bueno, entremos entonces ya al siguiente proceso, que es el proceso de habeas data. Acá, la verdad, no hay muchos temas que desarrollar. Hay básicamente algunas precisiones del tipo de lo que plantea el código procesal en el tema del habeas data. Lo interesante del habeas data, estimados amigos, es que al igual que el cumplimiento constitucional es un proceso que también pasó por una serie de cuestionamientos, ¿no? Porque lo que inicialmente se planteaba era de que era una suerte de un amparo informático especializado, ¿no? Y que tenía básicamente que ver con el artículo 5 y 6 de la Constitución Política del Estado, que se refería al buen nombre y la imagen, ¿no? Y que con el desarrollo de los ordenadores, de la informática, de lo que se llamó el poder informático en su momento, ya el dato personal se convirtió pues en el, digamos, en el nomen de este proceso. Habeas data, tráeme el dato para resolver, tráeme el dato para sentenciar, y lo que se busca entonces es la protección de datos personal sobre la base de un proceso expeditivo rápido y principalmente orientado a eso, a la protección del dato personal. Perfecto. La definición operativa que nos plantea tanto el artículo 200 como el Código Procesal de manera reiterada, y ahí no ha habido ninguna modificación al respecto, es este que está acá. Procede contra el hecho u omisión de cualquier autoridad o persona, acá en el ámbito también se incorpora un particular, o amenazas que amenazan los derechos de pedir información, o sea, el acceso a información pública de cualquier entidad, así como de impedir que los servicios telemáticos, informáticos, computarizados o de cualquier otra índole suministren información que afecte la intimidad personal y el buen nombre, básicamente. Claro, pero a ello habría que agregarle un derecho fundamental, digamos, de mayor importancia y de mayor envergadura, que es el día de hoy conocido como el derecho a la autodeterminación informativa, o también conocido como la libertad informática, que es, digamos, lo que ha aportado la jurisprudencia en los últimos años. Y acá tenemos esto, por ejemplo, este criterio interesante, que es básicamente el diseño procesal del habeas data en una sentencia, la 66696, el habeas data, que lo que busca es eso, ¿no? Proteger, proteger la esfera personal, la esfera de la intimidad y de buen nombre con respecto a las actuaciones o las acciones que tengan los bancos de datos privados o públicos de difundir, de propalar, de hacer público información que pueda afectar el orden, que pueda afectar el buen nombre y la reputación. Claro, esos son básicamente uno de los derechos contemplados en el habeas data. Sin embargo, lo que básicamente y en puridad protege el habeas data es el dato personal. El dato personal es aquella referencia que se hace directa o indirectamente a algo irreal o algo real, tangible o imaginario, que tiene que ver con algún atributo de la personalidad. En este caso, el dato personal tiene que ver con, digamos, con aquella denominación de lo que es la edad, el rostro, datos personales, datos que tienen que ver con condición o vigeo y que puedan identificar al individuo. Ciertamente en la doctrina ya el tribunal no ha tenido mucho desarrollo al respecto de lo que se conoce como dato sensible, que es el dato personal, pero vinculado a temas mucho más, digamos, privados, que se refieren a tres cosas: lo íntimo, lo secreto, lo privado y lo oculto. En tal sentido, el dato sensible es el dato personal, pero que tiene que hacer referencia a cinco cosas: origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, salud o temas sexuales, ¿de acuerdo? Y que requiere por parte y vía un proceso en específico de una adecuada protección. Es decir, lo que en puridad defiende la habeas data es el dato personal. En un principio, el tema del acceso a la información. En un segundo término, el hecho de que esa información no se propale, no se difunda. Y un tercer derecho fundamental es el derecho al acceso a la información pública. Es el derecho, perdón, a la libertad informativa o la libertad informática, que permite que el individuo pueda actualizar, incluir, encriptar o eliminar información contenida en un banco o en una base de datos.
Eso es básicamente e históricamente lo que refiere el proceso constitucional en este proceso. Ahora bien, en el caso de el habeas data y el modelo actual que se ha planteado, hay alguna serie de innovaciones y también reiterancias con respecto a lo que establecía en su momento el Código Procesal. Y uno de ellos es este, ¿no? El derecho al acceso a la información pública. Un derecho a acceso que ya está protegido por normas de distinta jerarquía. Hay una norma en específico en el ámbito administrativo que es la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia, que permite a un individuo el hecho de solicitar información bajo cuenta, costo y riesgo del solicitante, que no sea una información ni secreta, ni reservada, ni una información vinculada a la intimidad de las personas. O sea, ahí tenemos un primer nivel de exclusión. Digamos, el primer nivel es información secreta, información reservada o información confidencial. Y el segundo nivel es una información, digamos, que tengan que ver con aspectos que versen sobre la intimidad, sobre lo íntimo, lo privado y lo secreto, que definitivamente está protegido por el texto de la Constitución. Pero en este caso, el primer derecho protegido por el habeas data es eso, ¿no? El derecho al acceso a la información pública, de que cualquier persona pueda solicitar bajo costo, cuenta y riesgo de quien lo pide, información que no sea ni secreta, ni reservada, ni que esté considerada como tal como una información de carácter sensible. ¿De acuerdo? Y que esta información esté contenida en un banco o base de datos, ya sea visual, sonora, gráfica, electromagnética o de cualquier otro tipo. Es decir, la protección creo que involucra a varios espectros digamos, yo diría, modalidades de información contenidas en varios tipos de banco de datos. Banco de datos públicos, banco de datos privados, banco de datos sonoros, visuales, inclusive banco de datos, yo diría también escritos, fonográficos, o también diríamos también lo que se conoce ahora como la nube informática, ¿no? Es decir, dentro del contexto de la tecnología. Perfecto. Acá tenemos el sustento de este habeas data, el inciso 5 del artículo 2, que dice: toda persona tiene derecho a solicitar sin impresión de causa información que requiera a recibir de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga su pedido. Y, básicamente, sin invocar la razón por la cual lo pide. También es un tema interesante. No tienes por qué justificar el pedido. Bueno, ese es el artículo 5, del artículo 2, que es el acceso a información pública. Bueno, es un derecho fundamental protegido en primer término por la habeas data. Pero el segundo tiene que ver con esto, ¿no? Que esa información no se difunda, no se propale, no se comunique en virtud de las distintas facultades comunicativas que tienen los entes que custodian o que tengan esa información. Y aquí entonces diríamos el inciso 6 de la Constitución, artículo 2, que dice, claro, que tiene que ver con qué. Dice, con el peligro que representa el uso de esa manipulación de los datos a través de ordenadores electrónicos. Por tanto, el mandato constitucional estaría dirigido a que esta información contenida en ese banco de datos no se difunda, no se propale, siempre y cuando esta es una información que afecte la intimidad y el buen nombre. Entonces, ese es el otro aspecto del llamado dato personal. ¿De acuerdo? Uno es el pedido de acceso a información pública y el segundo es que esta información pública no se difunda, no se propale y que afecte la intimidad y el buen nombre. Digamos, son dos aspectos vinculados al tratamiento del llamado dato personal. Sin embargo, el tercero, no menos importante, yo diría el más importante de todos, que fue reconocido a partir de una interesante jurisprudencia del TC, la sentencia 966696, que es el caso del señor Willo Tiburcio Rodríguez Gutiérrez, a partir del cual el tribunal reconoce ese nuevo derecho, ¿no? El derecho a la autodeterminación informativa, o también denominado libertad informática, que lo que te permite ya no es únicamente pedir información, sino que el justiciable o el ciudadano pueda controlar la información de carácter sensible, contenida en un banco de datos, base de datos, de cualquier denominación o de cualquier origen, público o privado. De tal forma que el ciudadano pueda, ¿qué cosa? Actualizar, conocer, actualizar, incluir, suprimir o rectificar información de datos referidos a su persona que se encuentren almacenados en estos bancos de datos o base de datos.
Es un tema interesante esto de la determinación informativa porque te brinda una nueva opción para protección de datos personal y principalmente el tema que tiene que ver con el habeas data en este modelo actual. Ahora, esto es un derecho fundamental. Derecho fundamental contenido en el artículo 5, incisos 5 y 6 de la Constitución. Pero, digamos, la manifestación jurisprudencial ha sido en los últimos años interesante para efectivamente brindarle un mayor nivel de protección al tema de la intimidad personal, básicamente. Ahora, cuando decimos que esta información está contenida en un banco de datos público-privado, en el caso privado no habría mayor problema de determinación. Un banco de datos privado es básicamente, digamos, un registro, pero en el ámbito público, ¿cómo se entiende? O sea, ¿qué es qué es un banco público? ¿Qué se entiende por entidad pública? Que genera un banco público, una base de datos o un banco de datos público. Acá hay tres criterios importantes. Un banco público serían tres cosas, de acuerdo a la jurisprudencia del TC. Número uno, que una base de datos pública que contiene una información, de acuerdo, que contiene una información en un banco público, es generado de tres formas. Número uno, es un banco creado por dineros públicos, ¿no? O sea, por dineros presupuestados del erario público. Por ejemplo, me refiero, no sé, en la base de datos de la RENIEC o la base de datos de la SUNAT. Es un banco público generado, producido por erario público, por dinero público. Es un banco de datos público y por tanto en una entidad pública. El otro también es considerado como aquel que tiene que ver con aquella información que se encuentra contenida en las entidades al interior de los bancos de datos de entidades que se encuentran sometidas en el artículo 1 del título del artículo 1 del título preliminar del 7444, es decir, por ejemplo, entidades del Estado, ministerios, gobiernos regionales, gobiernos municipales, los OCAS, las OPDs, y las entidades privadas que brindan servicios públicos. Entonces, ese es el otro contenido. Y el otro criterio, el tercer criterio para determinar cuándo estamos frente a una información pública, contenida en un banco público, tiene que ver con aquella información que por acción de una suerte de protocolización u oficialización, la información privada se convierte en pública. Por ejemplo, la actividad notarial. La actividad notarial significa que una cuestión privada, por ejemplo, una compra-venta en una minuta, después se eleva a registros públicos, una escritura pública. Es una información privada que pasa por una suerte de protocolización y que después se convierte en una información de carácter pública, es decir, contenida en un banco de datos, digamos, en este caso la SUNAR. Tres criterios para establecer entidad pública y en este caso información contenida en un banco público. Perfecto, acá tenemos otro criterio que tiene que ver con esto, ¿no? Vean ustedes, la naturaleza de información pública. Dice, aun cuando la pretensión no puede ser objetada, no puede ser objeto de tutela mediante el proceso planteado, sin embargo, representa el hecho importante, lo que persigue en el fondo es acceder a una información que si bien le pertenece, con fines de protección inmediata de otros atributos, ¿de acuerdo? O sea, tiene que ver, por ejemplo, en este caso, con una relación, con una información en una constructora. Pero en este caso, si la constructora tiene una base de datos, y recordemos que la vía data procede frente a entidades públicas y también bancos privados, ¿de acuerdo? Es importante señalar ese concepto. Perfecto. Pero también estableció a nivel de la jurisprudencia y a nivel del código la posibilidad de la reconversión, ¿no? De la reconversión, que es básicamente esta técnica de la adecuación, que cuando el proceso, digamos, se plantea inicialmente como un amparo, podría también reconvertirse en un habeas data, o también podría reencauzarse o reconducirse vía un cumplimiento. Una técnica bastante usual últimamente, ya, digamos, es frecuente y es común que el juez pueda reconducir el proceso. En este caso, el habeas data está sometido, es susceptible de ser reconducido al proceso de habeas data a amparo, de amparo a habeas data, o también puede ser de amparo a cumplimiento y viceversa. Es decir, es posible que pueda haber, digamos, la reconvención en ese tipo de procesos de acuerdo a las normas que ha establecido el tribunal. Es decir,
en una sentencia interesante, la sentencia Benavides-Pitfield, que establece cuáles son esos criterios para la reconversión. Acá tenemos un pequeño cuadro que nos habla de estas instituciones públicas o privadas, que lo que permite es conocer, actualizar, incluso notificar información de carácter sensible. Y el registro de almacenamiento puede ser diverso: manual, mecánico, informático, archivo, banco de datos. Es decir, estamos hablando de los distintos, digamos, las distintas formas en las cuales se puede almacenar esta información que se conoce como el dato personal. Perfecto. Algunos criterios jurisprudenciales, y de ahí ir al tema procesal, que ha, digamos, algunas sentencias interesantes que ha planteado en su momento el tribunal, a partir del cual podemos entonces establecer algunos criterios importantes en ese proceso. Acá tenemos algunas finalidades, ¿no? Lo que se busca es acceder a estos registros de información almacenados en centros informáticos, cualquiera sea su naturaleza, privados o públicos. Ojo, aquí, a diferencia del cubrimiento, el banco puede ser privado o público, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de que no hay exclusión al respecto. Y esta información debe ser debidamente tratada. Perfecto, acá tenemos otro criterio. Ese es otro criterio interesante, 4627-2006, en el cual habla acerca de una tutela indirecta al derecho a la intimidad. Claro, inicialmente se trató de esto, de proteger la intimidad, el valor de la reserva, de lo íntimo, de lo privado, de lo secreto y lo oculto. Sin embargo, este proceso con el tiempo ya ha ido, digamos, incrementándose o perfeccionándose hacia otros ámbitos, hacia otros ámbitos, en el sentido que pueda proteger y que le dé la facultad al justiciable, al administrado, de incluir, eliminar, actualizar o encriptar información contenida en una base de datos o en un banco de datos. Perfecto. En su momento el tribunal también tuvo la oportunidad de determinar cuál es ese contenido esencial del derecho a la información pública, ¿no? Es decir, del pedir, requerir, solicitar información contenida en un banco de datos, una base de datos, siempre y cuando esa información no sea ni secreta, ni reservada, ni oculta. Y lo que dijo el tribunal fue lo siguiente: el contenido esencial de este derecho fundamental es la facultad reconocida a cualquier individuo de requerir, recibir información de cualquier entidad pública, extensivamente de cualquier entidad también privada, ¿de acuerdo? Sin restricción. Ese es el llamado contenido esencial, el contenido protegido que tuvo bien el tribunal desarrollar en esa sentencia 950 del 2000, fundamento jurídico número 5. Perfecto. Bien. Ahora, obviamente estamos hablando de dos posibilidades, ¿no? De una posibilidad de una dimensión colectiva o una dimensión también individual, porque la información también puede no únicamente circunscribir un pedido particular, sino también, digamos, una dimensión colectiva. Acá tenemos una en específico, esta que está acá, tiene que ver con una dimensión individual. El titular del dato, solicitar la información contenida en un banco de datos, una base de datos. En ese sentido, es básicamente ese tema, ¿no? El tema individual, pero también tiene una dimensión colectiva que se refiere a esto, está acá. Desde el punto de vista, la información sobre la manera como se maneja estos datos personales tienen que ver con información que está contenida en la administración pública y que puede ser solicitada también de manera colectiva, ¿de acuerdo? O sea, nada obsta que en este tipo de procesos esté restringido únicamente al ámbito individual, sino también al ámbito colectivo. Por ejemplo, cuando se plantea mecanismos de transparencia sobre el tema de la administración pública, ¿no? Es decir, por ejemplo, se solicita cuánto ganan los congresistas, por ejemplo, cuándo son los descuentos que se le hacen a las entidades, digamos, a los trabajadores del Estado. Quiero saber, por ejemplo, los contratos laborales de determinadas personas, por ejemplo, quiero saber eso. Quiero saber, por ejemplo, digamos, los costos y gastos por representación que tienen algunos representantes. Es decir, pueden plantearlos de manera individual o de manera colectiva, básicamente, ¿no? Bien, perfecto. Ese es el derecho a información pública, el carácter público de la información proporcionada, perfecto. Acá tenemos otro caso, ¿no? En este caso, digamos, este proceso no está únicamente circunscrito a entidades públicas, sino también a entidades privadas. Acá tenemos información, dice, no quiere decir ello que toda información puede ir a un particular resulte per se protegida por un acceso a información pública. Claro, pero en este caso, por ejemplo, sí,
incorporamos a los bancos de datos privados. Por ejemplo, los medios de información. Son bancos de datos privados, ¿no? Un medio de información que propaga información, un medio, por ejemplo, un canal que digamos que difunda información. Y acá tenemos un caso interesante, quiero señalar respecto a un caso interesante, que ya lo habíamos señalado anteriormente, por ejemplo, hay un caso interesante que tiene que ver con un caso de HD, un caso último, es el expediente 3041-2021, repito el expediente, 3041-2021, un caso de habeas data en el cual el demandante, vean ustedes, es un caso interesante, pues es el último, un caso último de la jurisprudencia, que desarrolla, en este caso, el llamado derecho al olvido. Es un caso en el que un señor solicita que determinada información contenida, no solamente en banco de datos y base de datos, me refiero, periódicos, revistas, diarios, prensa escrita, hablada y canales de televisión, se supriman. Adicionalmente a ello solicita el demandante de este proceso, 3041-2021, que también los motores de búsqueda informáticos, llámese, por ejemplo, Google, en fin, todos estos medios informáticos, también se supriman. Un segundito, voy a suspender mi cámara. Se supriman, es decir, motores de búsqueda, Google, supriman esta información que hacía referencia o que daba cuenta que este señor era miembro de una organización criminal y que lideraba una red de narcotráfico en la selva. Entonces el señor pide vía esta vías data de que esta información se elimine. Se elimine de la base de datos del periódico, de los canales de televisión, de la radio, y que se elimine inclusive de los motores de búsqueda en el sistema informático. Es decir, si por ejemplo yo por algún motivo soy un periodista que quiero buscar información sobre tal persona, ¿qué es lo que hago? Pongo en el Google el nombre del señor y me sale la información. Lo que el señor pedía básicamente es que esta información se elimine, ¿de acuerdo? Entonces, cuando este caso llega al tribunal constitucional, el tribunal dice, perfecto, pero esta información, ¿qué tipo de información es? ¿Una información pública o privada? Es pública. Es pública porque ya había sido, digamos, contenida en carpetas fiscales, en las cuales ya habían investigaciones sobre, digamos, los ilícitos en los cuales este señor había participado. Una red de narcotraficantes en la selva peruana. Y el tribunal entonces desarrolla en esta sentencia el llamado derecho al olvido, que es el derecho que tiene toda persona de solicitar que esta información se encripte y se elimine. Es un tema nuevo, interesante, una sentencia última al respecto, nuevamente repito el expediente 3041-2021, y que el tribunal, en este caso, desarrolló el famoso derecho al olvido, ¿no? Que es un tema también, digamos, propio de la jurisprudencia constitucional que nos tiene acostumbrados a la creación de nuevos derechos fundamentales a partir de un caso en concreto. Bien. Los otros temas, a ver, vamos a ver, quiero entrar directamente al tema de este que está acá, del derecho al acceso a la información, de la información pública que ostenta una persona privada, o sea, importante. Porque esta información de carácter privado, secreto, oculta, puede estar también contenida en un banco una base de datos, un banco privado. De tal forma que podríamos acá establecer, como lo ha señalado esta sentencia, 390-2007, y ha dicho lo siguiente, ¿no? Vean, dice, debe partirse de que no toda información de una persona jurídica privada constituye información exenta de ser conocida. Por el contrario, pueden también dar información pública susceptible de ser exigida y conocida por las personas. Bueno, ¿qué información? Por ejemplo, informaciones que están en las universidades. Información contenida en banco o una base de datos de universidades que también, por ejemplo, pueden entregar notas, asistencias, en fin, información en universidades. Es una información privada, pero que también puede ser susceptible de ser solicitada vía un habeas data. Entonces ahí no hay ninguna, digamos, situación. Acá tenemos este caso, por ejemplo, aquí está, universidades privadas. Un ejemplo de una entidad privada que merece entregar información pública es de las universidades, ¿no? Donde los derechos de los educandos, de los estudiantes, tienen que ser reconocidos.
Acá tenemos, efectúan esta información sobre los servicios públicos que presta, tarifas y sobre las funciones emitidas que ofrece. Acá tenemos dos sentencias, 3619-2005 y 390-2007 PHD-TC. Un tema interesante. Perfecto. El tema de notaría también es interesante, porque mucho se discutió hace muchos años sobre eso, sobre que si los notarios tenían esa facultad de que la información era privada. No es privada, es una información pública. La información que se genera en notarías, en los cardes notariales, son informaciones públicas, que tienen su origen privado en un principio, en un inicio, cuando uno quiere hacer una compra-venta, tema privado. Pero cuando esta información se protocoliza y se inscribe en un registro público, es una información de carácter público. Entonces, no está excluida de ser planteada vía un proceso de habeas data, definitivamente. ¿De acuerdo? Ahora, el otro criterio que también estableció la jurisprudencia es que la información que se solicita debe brindarse de manera clara, completa, ¿de acuerdo? No fragmentaria, ni indiciaria, ni confusa. Debe ser una información veraz, completa, oportuna y principalmente actual y veraz. Es básicamente un criterio en el que, claro, tú pides una información a una entidad pública y la entidad te da una información desactualizada e incompleta y no se cumple la finalidad por eso. O sea, no debe ser un cumplimiento aparente, sino debe ser un cumplimiento, digamos, claro y preciso con respecto a la información, digamos, solicitada. Perfecto. Bien. Ahora, algunas excepciones, digamos, planteadas también por jurisprudencia. La información que se pide como está. La información se entrega como está. Por tanto, no hay alguna forma, no hay posibilidad de que la entidad te pueda dar una información, digamos, elaborada. Tú pides la información, señor, quiero información, por ejemplo, se me ocurre, pido información sobre, digamos, la producción de papa en el Perú en los últimos 5 años. Perfecto, la información está. ¿Dónde voy? Al Ministerio de Agricultura. Pero no puedo pedir, señor, quiero que me dé esta información, pero esta información que me la den con los estadísticos. No, señor, la información como está, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver también con la imposibilidad de exigir informes legales al respecto, digamos, al respecto de un caso en concreto. Eso no es posible. Bien, quiero entrar al tema procesal que me parece interesante. El código actual ha incorporado, me parece, de manera muy interesante, pero incompleta, el concepto de lo que significa el banco de datos. Aquí está. Se entiende como un banco de datos, y ya lo ha definido el código, como un registro, base o banco de datos a todo conjunto de datos organizados de información personal y que sean objeto de tratamiento o procesamiento físico, electrónico o computarizado, público o privado, independientemente de cualquier fuente en atención a su formación o almacenamiento. O sea, ya el código establece esa posibilidad de definir el banco de datos. Lo que no ha hecho ha sido definir lo que se conoce como el dato personal. Perfecto. Bien, acá tenemos algunos criterios importantes que tienen que ver con el ámbito procesal en el código y que tiene que ver, claro, con aquella posibilidad de que frente a esto, de que se afecte el derecho a la intimidad personal, a la libertad, al buen nombre, esta información puede ser propalada y para eso, entonces, el código permite, en el artículo 58, la posibilidad de que se admitan medidas cautelares al respecto. Entonces, aquí el artículo claramente establece esta posibilidad. Una medida cautelar en el proceso. Dice que mientras dure el proceso se inscribe en el registro o banco de datos, la información está sometida a un proceso constante. Es decir, digamos, suspendida, protegida por alguna medida de carácter excepcional. ¿De acuerdo? Es decir, esta información no tiene que salir, no tiene que ser divulgada mientras ocurre el proceso. El otro importante, disponer el bloqueo o la suspensión provisional de la difusión del dato o la información sometida al proceso. Es decir, y una orden del juez. Señor, el tiempo que dura este proceso no puede este dato personal salir de la esfera de lo privado a lo público. Y los derechos protegidos, aquí están, básicamente un tema interesante de desarrollo que no existía en la legislación anterior, ojo, básicamente no existía. Recién en el Código actual se han establecido las modalidades en las cuales se hacen efectivo esta especial protección, reparar agresiones contra la manipulación de datos y establecer inclusive responsabilidades, conocer y supervisar la forma en que la información viene siendo utilizada, a conocer el contenido de la información personal que se almacena en el banco de datos y conocer el nombre de la persona que almacenó el dato. Ojo con esto,
¿Qué es lo que se busca en estos casos? Dar respuesta a 4 preguntas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿Quién tiene la información? ¿Para qué la tiene? ¿Dónde la tiene? ¿Por qué la tiene? ¿Y dónde la tiene? 5 preguntas básicas en materia de lo que significa ese tratamiento correcto del llamado dato personal. Bien, adicionalmente a eso, también el código ausculta algunas, digamos, disposiciones importantes, ¿no? En el sentido de conocer el lugar donde se almacena, o sea, dónde está el dato personal. Segundo, a modificar la información contenida en el banco de datos si trata de una información falsa, desnaturalizada o imprecisa, que debe corregirse, a incorporar en el dato personal, en este banco de datos, ¿de acuerdo? Información información que te permita actualizar esa información, o sea, datos que te permitan actualizar esa base de datos, y aparte que te permita aclarar la certeza que el dato ha sido correctamente interpretado o no, porque ahí, digamos, puede haber esas posibilidades, ¿no? De que el dato personal contenido en un banco de datos no sea el dato correcto o no sea el dato, digamos, preciso y que te lleve a confusión. Lo que busca más básicamente es la certeza. Acá tenemos otro criterio, por ejemplo, importante: eliminar del banco de datos información sensible que afecte la intimidad. Ese es un tema importantísimo que tiene que ver con este derecho que se llama el derecho de la autodeterminación informativa, que te permite controlar, actualizar, incluir, eliminar o encriptar información de carácter sensible. Que el dato se guarde bajo un código que pueda ser cifrado únicamente por el titular. O sea, esta posibilidad es que el dato se encripte. A impedir la manipulación o publicación del dato en el marco de un proceso. Información de carácter obviamente sensible, ¿no? Y aparte que el banco de datos o quien administre el banco de datos te brinde las seguridades técnicas para custodiar el banco de datos. O sea, que el dato de datos no sea objeto de hackeos. Bien, el otro tema que tiene que ver con esto es esto que está acá, que me parece importante de mencionarlo. La etapa precontenciosa. Porque siempre se ha dicho de que hay una vía previa a esto. Y me parece que no es vía previa, que es el llamado pedido o acceso a la información pública, que es un proceso administrativo, es una posibilidad. Es decir, tú pides a determinada entidad pública que te brinde información sobre determinado caso en concreto. Claro, pero ¿qué pasa si la entidad no tiene esa información en el caso en concreto? Esa información entonces queda como no dada, como no proporcionada. Entonces, ¿cuál es la obligación de la entidad? La obligación de la entidad en el caso en concreto es decirte dónde está el dato personal, dónde está ese dato. No la tengo, te brindo información de dónde está esa información. Te doy alguna posibilidad. Pero eso es una etapa en el ámbito administrativo. El ámbito es un proceso constitucional judicial, judicializado, ¿no? Entonces, frente a eso, el artículo 60 del Código te dice, claro, debe haber presentado la solicitud de información ante la autoridad administrativa y esta, de modo tácito expreso, negado parcial o totalmente la información, incluso si la ha entregado incompleta o alterada. ¿De acuerdo? Perfecto. En este caso hay una vía precontenciosa. Dice, tratándose del derecho en el artículo 16 de la Constitución, debe haber reclamado por documento de fecha cierta, es decir, el tema del agotamiento de la vía, el tema de la vía previa, se entiende, se presume, no como cualquier recurso, el recurso de reconsideración o apelación, sino un documento de fecha cierta, dice, y en el que el demandado no haya contestado dentro de los 10 días útiles siguientes a la presentación del documento. Entonces ya hay una, digamos, declaración de un documento de fecha cierta. Entonces esto, digamos, representaría el concepto de la vía previa, pero también significaría, en el caso del inciso 2, en el artículo inciso 5, una vía precontenciosa, que tienes que orientarla en virtud de lo que se establece en lo que se llama el acceso a la información pública. Al respecto, entonces, hay un criterio importante que aclara un poco el concepto. Dice, claro, pero si yo puedo iniciar directamente la vía data o tengo que iniciar un proceso de acceso a la información pública.
No, lo que tienes que hacer es, digamos, en estos dos casos distintos, inciso 5, inciso 6, digamos, iniciar una vía administrativa. Agotar la vía administrativa, que en este caso es, claro, solicitud de información expresa ante la autoridad administrativa, o en todo caso, haber reclamado por fecha cierta. En ambos casos, 5 y 6 de la Constitución establece este criterio básicamente sobre el tema de los criterios de procedibilidad. Frente a eso, ya no hay más. Hay dos criterios. La observancia del documento de fecha cierta y observar el plazo. En el plazo, repito nuevamente, tiene que ver con esto. 10 días, 10 días, 10 días útiles siguientes, ¿no? Tomando en cuenta desde la fecha que no haya sido contestada esta solicitud de protección del dato personal. Perfecto. Y tres artículos más. La carga de la prueba, ¿de acuerdo? La carga de la prueba de información solicitada que pueda ocasionar daño al interés público, al derecho protegido, recae en la autoridad pública demandada. Es decir, la entidad debe demostrar que la información que contenida, que está procesada, almacenada en el banco de datos, digamos, puede eventualmente ser dañina al buen nombre o reputación de la persona. Y ese es un tema interesante, porque esta carga de la prueba, digamos, digamos, incorpora una variación de lo que es la prueba. En el modelo probatorio establece una pauta, y la pauta es quien alega los hechos debe probarlos, no el contrario. Esto se invierte en materia laboral y en materia de data. Nuevamente repito, la carga de la prueba de la información que pueda ocasionar daño, ¿de acuerdo?, recae en la autoridad pública demandada. El otro tema importante, innovación del código, es que en el caso de demandas de denegación por acceso de información fundada en motivos derivados de terceros, estos tienen legitimación para participar en el proceso. Es decir, aquellos que de alguna manera, de manera indirecta, se vean o involucrados en ese tema, puedan participar. Y en este caso, el juez tendrá que incorporarlos en el proceso, en la vista de la causa, y el juez tendrá que incorporarlos para hacer valer en el proceso el derecho de terceros, ¿no? Es decir, personas que tengan cierta vinculación. Finalmente, el artículo 64, que tiene que ver que el juez de oficio o a pedido de parte, ¿de acuerdo?, puede requerir al demandado que tenga, custodie, procese, administre o maneje este archivo, ¿no?, la remisión de la información al reclamante. Es decir, para evitar de que esta información sensible contenida en un banco de datos, un banco de datos pueda ser difundida o propalada y que con esto se afecte el buen nombre y la reputación de la persona. El criterio jurisprudencial más importante que encontramos al respecto en este proceso constitucional es el expediente recaído en el caso, es el expediente recaído en el caso Huilo, lo voy a escribir acá, Huilo, Tiburcio, Rodríguez Gutiérrez, Huilo Tiburcio Rodríguez, Huilo Tiburcio Rodríguez Gutiérrez. Este es el expediente más importante en la materia de la data. ¿Por qué? Porque ahí se establece por primera vez en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la figura del derecho a la autodeterminación informativa, o también conocida como libertad informática, que te permite, ¿qué cosa? El acceso, no solamente el acceso, sino el incluir, eliminar, actualizar y encriptar información de carácter sensible. Nuestra jurisprudencia al respecto está, ciertamente diría, a pesar de que ya tiene, desde la Carta del 93, 30 años, porque este año cumplimos 30 años de la Constitución, no ha habido un interesante desarrollo al respecto. No ha habido ese acogimiento de la población para plantear ese tipo de procesos. No ha habido, ¿no? Y si han habido, los casos más se refieren al acceso a información, que es un tema, digamos, ciertamente interesante. Pero lo importante en el caso en concreto tiene que ver con el derecho a la libertad informática. Y que hay casos en los cuales el tribunal, digamos, ha desestimado ese tipo de sentencias, ese tipo de procesos, señalando de que no se cumplen con los requisitos,
¿no? Casos emblemáticos interesantes, pero que en general, digamos, el desarrollo de este proceso no ha sido, digamos, el esperado. A pesar de que el día de hoy es evidente, es evidente de que el poder informático, de que la información pública se maneja en distintos ámbitos, WhatsApp, Facebook, redes sociales y demás, pero que esto requeriría, por lo menos, un mayor conocimiento de la población y de la comunidad en general para conocer ese tipo de bondades que plantea el día de hoy la Vías Data en el nuevo modelo procesal, ¿de acuerdo? En el nuevo modelo procesal. Doctor, no sé si hay alguna pregunta, porque me quedan 10 minutos en lo mucho que tendría que desarrollar el tema del conflicto competencial y la acción de responsabilidad, pero en todo caso, como tenemos una sesión posterior, habría que verlo con más calma, ¿no? Porque la cuestión considero que no es correr, avanzar de manera tan vertiginosa en los casos, sino, digamos, ciertamente cumplir la finalidad de esto, que es básicamente aclarar el aspecto jurisprudencial y el aspecto doctrinario, dar cuenta de los últimos aportes, modificaciones de los dos códigos en debate, el código anterior, la 28237, y el código actual, que ha traído, como ustedes han podido apreciar, digamos, una serie de importantes modificaciones al respecto en vinculación a los procesos que hemos hecho el día de hoy. En todo caso, si hay alguna pregunta, vamos a destinar estos 5 minutos que nos quedan de la sesión para dar cuenta de alguna pregunta, algún alcance, algún comentario que tengan ustedes a bien hacer de los que están ahora en la sesión. Con todo gusto. Nos acompaña en la sesión Ronaldo Celada Rodas y Roger Ruiz Valdés, Roger Ruiz Vázquez. Con todo gusto. A ver si hay una pregunta, con mayor agrado. Aprovecho también para reiterar e informarles que el día de mañana tenemos una sesión de 10 a 12 de la mañana, de 10 a 12 del día, y vamos a desarrollar una balota. Ya el otro día estaba escuchando con mucha atención a mi buen amigo, el doctor Reinaldo López Viera, que estaba hablando acerca de varios tópicos de esta materia. Yo generalmente suelo hacer la balota 25 a 30 preguntas con respecto a los temas que hemos planteado: sistema normativo nacional, sistema jurídico normativo nacional y el tema procesal constitucional, ¿no? Hay una balota pendiente que es la balota del derecho internacional de derechos humanos, que tiene que ver con la sentencia de la Comunidad Interamericana y lo que significa en general este derecho convencionalizado en materia de tratados y demás, que el día de hoy es importante. Si hay una discusión el día de hoy, es que si el Estado peruano debe, digamos, separarse del sistema interamericano, de la jurisdicción contenciosa o consultiva. También son temas importantes que hay que analizar al respecto. En todo caso, el día de mañana tenemos un simulacro de examen, en el cual va a ser un simulacro acompañado, y debo pensar eso, porque hay dos posibilidades. O el simulacro se hace sobre la base de la entrega de la balota, con opciones múltiples a los alumnos, les damos un tiempo para que desarrollen, es una opción. La otra opción es el simulacro acompañado, es decir, 25 a 30 preguntas que se plantean y que conjuntamente el docente, sobre distintos y variados aspectos de esta disciplina, desarrolla, y nos permite entonces un desarrollo mucho más amplio de los temas en cuestión. Es, yo diría, la balota más importante en materia en el desarrollo del curso. El curso en general de la persona de derecho es la balota más importante, conjuntamente con la de penal, ¿no? El tema constitucional es un tema realmente abundante, novedoso, complejo, y que tiene ciertamente varias aristas. Tiene la arista del estudio de los precedentes, la arista de las fuentes del derecho, de la jurisprudencia y de las sentencias del Tribunal Constitucional y de la doctrina jurisprudencial, que también es otro tema, digamos, a tomar en cuenta, ¿no? O sea, es realmente una balota abundante, yo diría compleja, y que tiene muchos contenidos que analizar. Bien, ¿alguna pregunta, doctor? Con todo gusto. Mañana, voy a comentar mañana, entonces es, es el desarrollo de la balota, de la balota, de la balota, de la balota. Doctor Henry, ¿está por ahí?
Sí, doctor Fernando, sí, estoy acá, Pregunta escuchándolo. del público, con todo gusto. Sí, entonces, si no hay más preguntas, tenemos que continuar la sesión y nos vamos mañana a las 10 de la mañana, 10 a 12. Sí, doctor, 10 de la mañana, de 10 a 12 es la sesión. Correcto. Sí. Listo, doctor Fernando. Doctor Henry, solamente a los alumnos para comunicarles, yo estoy entregando la balota hoy día en la noche, ¿sí? ¿Correcto? Y de tal forma que vamos a hacer la balota acompañada. O sea, Correcto. no va a ser, no va a ser el desarrollo individual con el alumno, sino va a ser la balota acompañada, entonces, de tal forma que la balota la tenemos ahí y si es posible visualizarla en el sistema y que también los alumnos tengan la posibilidad de desarrollar conjuntamente con el docente la balota y al final tener, digamos, las claves correctas y completas de la sesión. Me parece que va a ser una experiencia muy provechosa para los alumnos, tomando en cuenta los diversos tópicos y temas que se van a abordar en este simulacro de examen. Listo, doctor Fernando. Listo, doctores. Entonces, le haremos por terminar la sesión de hoy y nos vemos mañana 10 en punto de la mañana. Doctor Perfecto. Fernando, a usted. Un abrazo, muchas gracias y nos vemos mañana, el día de mañana. Buen descanso, Muy gracias. buena noche con todos.